Me, me gustaría tener una oración para dejar en las manos de nuestro Dios este mensaje de su palabra, que sea Él quien nos hable, hermanos, y que nuestro corazón pueda estar preparado para recibir su palabra como Él quiere que la recibamos. ¿Sí? Vamos a tener una oración, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias por permitirle a mis hermanos que estén aquí en tu casa, Señor. Ahora tú sé con este mensaje, Padre. Es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta. Esperando, Señor, en ti que tú seas quien habla a nuestros corazones y que no sea yo. Sé con nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra vida cada vez más a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te pedimos por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo dijo el hermano Armando Palacios, Juan 3:16, hermano, es un versículo muy conocido y me atrevería a decir que por todos los cristianos. Juan 3:16 se utiliza para dar testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. Muchas las veces el versículo de San Juan 3:16 les llaman el mini evangelio, porque en un texto tan corto se puede ver lo que Dios hizo por nosotros y con qué propósito. Juan 3:16 es un versículo, hermanos, déjeme decirle que cambia vidas. Es un versículo que cuando lo lees y lo comprendes, no hay manera de resistirse a querer tomar decisiones y hacer ajustes en tu vida por Cristo Jesús. Déjeme decirle que también el versículo 16 del tercer capítulo del Evangelio de San Juan fueron palabras mismas del Señor Jesucristo. Si usted tiene una Biblia donde las letras aparecen en rojo, es decir, lo que Jesús dice aparece en rojo, se puede dar cuenta de esto. Este versículo, hermano, que tanto conocemos, fue dicho del mismo Señor Jesucristo a Nicodemo. Del Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos, que era fariseo y era maestro de Israel. En esta tarde, hermano, quisiera que meditáramos en lo que Dios ha hecho por nosotros, que podamos conocer verdaderamente Juan 3:16 y lo consideremos en nuestra vida. Mira, hermanos, ahí en Juan 3:16 que hay dos cosas importantes. Digo importantes porque dice Juan 1:12 que desde el día que nosotros creímos en Él, somos hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16, ¿verdad?, respalda y confirma esto. Mira, hermano, que Dios pudo haber hecho su palabra, es decir, la Biblia, sin Juan 3:16. Dios pudo haber hecho las Sagradas Escrituras sin Juan 3:16. Y no digo porque de Juan 3:15 se brincara a Juan 3:17. A lo que me refiero, lo que le quiero transmitir, es que en Juan 3:16 pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pero Dios quería que nosotros conociéramos Juan 3:16 y que lo conociéramos tal como es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quería que supiéramos que Él nos ama. Quería que supiéramos del gran amor que nos tiene. Vaya conmigo allá a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 9 al 10. Lo voy a leer yo, sígame con su vista. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 9 al 10. Dice la Biblia: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo, hermano, tiene mucho que decir, porque no es que Dios haya mandado a Jesús, a su Hijo unigénito, porque nosotros le hayamos amado. La Biblia nos revela que Él decidió mandar a su Hijo porque Él fue el primero en amarnos. Y mire, hermano, que Dios es soberano. Dios ya sabía que usted y que yo le íbamos a fallar. Él pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero Él decidió mandar a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, sabiendo el futuro donde tú y yo le podíamos fallar. Y Él aún así decidió mandarlo con un propósito. Romanos 5:8 dice, ¿qué dice, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es la manera en la que nos damos cuenta de que Dios nos amó y mandó a su Hijo sabiendo que nosotros íbamos a fallarle, sabiendo que con nuestra vida, ¿sí?, íbamos a fallarle, a ofenderlo. Y aún así, Él decidió mandarlo. Decidió tomar esta decisión. Pero déjeme decirle, hermano, que en Juan 3:16, esa primera parte que está ahí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es ahí donde nos damos cuenta el amor que nos tiene Dios a nosotros. El amor que nos tiene Dios a nosotros. Pero luego, hermano, nos damos cuenta que nosotros no tenemos un Dios de solamente palabras y letras. Es decir, que nosotros no tenemos un Dios que solamente dice pero no hace. Nosotros tenemos un Dios de hechos. Un Dios que lo que dice lo cumple a su debido tiempo, amén. Entonces Dios quería que supiéramos que Él nos ama, pero también quería que supiéramos la demostración de ese amor. Y quisiéramos, Él quiere que nos demos cuenta que lo que Él dice lo respalda con algo. Sigamos leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí, hermanos, donde entra la demostración del amor que Dios nos tiene. Es ahí donde entra el respaldo de lo que Dios dice y hace. Mire que Él nos pudo amar, pero hubiera utilizado cualquier otro método para que nos salváramos. Pero Él nos dice que nos ama y luego lo respalda con hechos, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y esto, hermanos, es una gran bendición. Mire que nos amó y nos lo demostró, dándonos a su Hijo unigénito. Y vaya conmigo ahí a Filipenses capítulo 2, hermano, por favor. Filipenses capítulo 2. Si alguien lo encuentre, me hace el favor de leerlo. Me haría un gran favor, hermano. Lo voy a leer yo, hermano, aquí lo tengo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, aquí está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué, hermanos? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vemos, hermano, que aquí Jesús también intervino. ¿Por qué? Porque Él tomó una decisión. Jesús tomó la decisión de despojarse de su reino para venir a humillarse, a ser obediente. Y dice la palabra de Dios que hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hermano, que Dios nos ama, que Dios demuestra ese amor dando a su Hijo Jesucristo. Pero por otro lado vemos a Jesús
que también Él toma la decisión de despojarse de su reino y venirse a humillar, hacerse semejante a nosotros, sabiendo que Él es Dios. Amén. Entonces es ahí donde también nos damos cuenta que Jesús toma una decisión, y ahorita vamos a ver por qué es importante. Si Dios nos dice en Juan 3:16 el amor que nos tiene y la demostración de ese amor, y luego nos damos cuenta que Jesús toma una decisión, se despoja por nosotros para venir aquí a morir por ti y por mí, viene algo en mi corazón que Dios pone, ¿verdad? Y es decir, que Dios quiere que nosotros también tomemos decisiones por Él. Es decir, ya vimos lo que Dios hizo, ya vimos la decisión que tomó Jesús, pero ahora vamos a voltear esto, hermanos. Y permítame hacer una pregunta. ¿Qué decisión has tomado tú por Dios? ¿Qué decisiones has tomado tú por Dios? Estamos a punto, hermano, de entrar a un año nuevo. De hecho, ahorita decía el de los anuncios, aquí vamos a estar el 31 de diciembre. Vamos a venir, vamos a dar testimonio, a escuchar la palabra, a agradecer, a pasar un tiempo con comunión con Dios. Y como personas siempre, hermano, cuando es año nuevo, siempre nos proponemos nuevas cosas. Podemos ver en las redes sociales, muchos se van a proponer a este año nuevo hacer más ejercicio. Muchos se van a proponer a trabajar más, otros tal vez a trabajar menos. Otros se van a proponer tal vez hacer un negocio. Otros se van a proponer estudiar una nueva carrera. Y tantas cosas, si le podemos seguir, que la gente se va a proponer en este año. Pero, ¿cuántos de nosotros vamos a tomar una decisión para Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar una decisión para Dios? Si tú ya tomaste una decisión o estás tomando una decisión, también es importante esto. Dios tomó la decisión de amarnos y respaldándolo, demostrando cómo mandando a su Hijo Jesús. Si tú, ¿verdad? También te vas a proponer algo o te propusiste algo y tomaste una decisión, pregúntate para con Dios si estás dando evidencia de la decisión que tomaste. Es decir, si le estás demostrando a Dios, si le estás cumpliendo lo que le prometiste. Mira, hermano, que por eso como cristianos a veces hacemos conferencias misioneras, conferencias de familia, porque es ahí cuando Dios nos habla y podemos hacer promesas de fe. Y es ahí cuando le prometemos a Dios mejorar nuestra comunión con Él, apoyar a las misiones, apoyar a los misioneros. Con ese propósito lo hacemos. Pero si tú ya tomaste alguna decisión, ¿qué evidencias das o estás dando de esa decisión? Creo, hermano, que como hijos de Dios tenemos el deseo y el anhelo de ser semejantes a Jesús. Ser semejantes al Hijo unigénito de nuestro Dios. Mire que se van a tomar muchas decisiones allá afuera, en el trabajo, en la escuela, en alguna actividad física, en tu familia, en tu carrera, en tu universidad. Pero ¿qué decisión vas a tomar para Dios? Y mira, hermano, que tomar decisiones es de todos los días. Todos los días tomamos decisiones. Tomamos la decisión de ir al súper. Tomamos la decisión de salir a correr. Bueno, algunos otros no, pero algunos otros sí. Tomamos la decisión para hacer algo nuevo en nuestra vida. Tomamos la decisión tal vez de iniciar a ver una nueva serie. Pero ¿qué decisión
decisiones estamos tomando en nuestro día a día para Dios? ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque nosotros somos hijos de Dios. Mira, hermano, que la palabra de Dios nos revela y nos relata las historias de los personajes, de los hijos de Dios. Y encontré 3 cosas que Dios habló a mi corazón y quisiera transmitírselas. Vaya conmigo allá a Hechos capítulo 9, por favor. A Hechos capítulo 9, por favor. Mire que encontré estos 3 puntos de lo que un creyente de Jesús hace cuando le conoce y toma la decisión de servirle. Mire que está el reconocimiento, está la toma de la decisión y también está la evidencia de la decisión. Y ahorita lo vamos a empezar a ver. Usted conoce la historia del apóstol Pablo tal vez mejor que yo. El apóstol Pablo era una persona que estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? Los acorralaba, los seguía, tenía gente a su mando, tenía influencia. ¿Sí? Él tenía un ejército de personas. Dice la Biblia que entraba a las iglesias, tomaba a los cristianos, los azotaba y luego al último se los llevaba. ¿Sí? Y dice la Biblia y nos relata que cuando Jesús le habló, dice con esplendor, vino a su alrededor y él cayó y escuchó lo siguiente. Sígame con su vista ahí en Hechos capítulo 9, versículo 4. Versículo 3, sígame desde ahí, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué, hermanos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, en ese punto no era el apóstol Pablo, era Saulo. Saulo en ese momento, cuando él cae y Jesús le habla de esta manera, le voy a decir algo, él pudo haberse negado. Tenía gente, hermano, a su mando. Tenía influencia, perdón. Dice la palabra de Dios que él respiraba aún amenazas. Es decir, estaba enojado para con los cristianos. Él pudo haberse resistido cuando escuchó esta voz que le decía, soy yo Jesús a quien tú persigues. Él pudo haber dicho, sabrá Dios quién eres, yo voy a seguir terminando con todos los cristianos que se me atravesen. Tenía poder él, tenía un manto, ¿sí? Pero él lo primero que hizo fue reconocer, es decir, creer en Jesús. ¿Por qué, hermano? Mire el versículo ahí, ¿verdad? En el 5. Él pudo haberle respondido cualquier cosa. Sin embargo, él le dice, el 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Creyó en Jesús. Él pudo haberle respondido cualquier otra cosa, hermano. Pero él creyó en Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí donde podemos ver que le reconoce. Y mire, ¿verdad? Que él se va. Dice versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y se da cuenta, hermano, cómo es la manera de un creyente cuando Jesús le habla. El apóstol Pablo le dijo, Señor,
Y luego está aquí Ananías diciéndole, Señor, heme aquí. Se puede ver cuando alguien cree en Jesucristo, la manera en que se le responde. ¿Sí está conmigo, hermano? Y el Señor le dijo, levántate. Esto es aquí Jesús hablándole a Ananías, y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿qué, hermanos? Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Él qué? Él ora. Es decir, hermano, que el apóstol Pablo cae, reconoce a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego Jesús le habla a Ananías, un discípulo de él, le dice, ve aquí a la calle de la derecha, ahí va a estar Saulo de Tarso. Ve, porque él ora. Pregunta, hermanos, ¿qué estaría orando Pablo en ese momento? Ya había caído a los pies de Jesús. Ya le había dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué estaba haciendo Saulo en ese momento, hermanos? Estaba tomando una decisión. Mira, hermano, que Saulo toda la vida tal vez se le había pasado persiguiendo cristianos. Y luego cae a los pies, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego un momento más adelante, él está orando. Y Jesús lo sabía, por eso le dice a Ananías, él ora. Él estaba tomando una decisión. Y no tardaría mucho, hermano, para que más adelante, que es de lo que estamos hablando, las decisiones que tenemos para Dios y la evidencia de esas decisiones, no tardaría mucho en que ya se iba a empezar a ver la evidencia de la decisión que Saulo estaba tomando. Vaya conmigo, hermano, allá al versículo, sígame desde el versículo 12, dice, y ha visto en visión un varón. Perdón, hermanos, me adelanté. En el versículo 11, sigan ustedes desde ahí, hermano. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mira, hermano, que Ananías, así como le dijo Jesús que hiciera todo esto, él va, le pone las manos, todo lo que acabamos de leer, y Pablo recobra la vista. Si lo que Pablo estaba orando no hubiese sido algo genuino, él pudo haber hecho, una vez que él recobraba la vista, él pudo volver a haber hecho lo que estaba haciendo, que era perseguir cristianos. Pudo haber vuelto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el versículo 20, sígame con su vista, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y es ahí donde Pablo empieza a mostrar evidencias de la decisión que había tomado para Jesús. Vimos el reconocimiento. Cuando cayó en tierra a sus pies, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vimos la decisión. ¿Sí? He aquí, ¿él qué? Él ora, está orando. Y vemos la evidencia de la decisión que toma. Es importante tomar decisiones para Dios, hermanos, pero también mostrar evidencias de las propias decisiones. Mire, hermano, que nosotros tenemos evidencia de nuestro diario vivir. Conocemos hermanos y sabemos que ellos son buenos en su trabajo, porque dan evidencias de que son buenos, que son buenos estudiantes, que son jóvenes buenos deportistas, yo qué sé. Pero ¿cuántos estamos siendo evidentes para la honra y la gloria de Dios y de las decisiones que tomamos para Él? Vaya conmigo ahí a Mateo, por favor. Mateo capítulo 21.
Mateo capítulo 21, versículo 28. Mire que esta parábola la enseñó el Señor Jesucristo. Una parábola que tal vez muchos conocemos y a lo mejor ustedes mejor que yo. Sígame con su vista, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. ¿Pero qué, hermanos? Y no fue. Es decir, que no hizo lo que dijo. Él dijo que iba a ir, pero no fue. Mira, hermano, que es triste que muchos, antes de entrar al año nuevo, le vamos a prometer muchas cosas a Dios. Pero es triste que vamos a terminar como este segundo hijo, haciendo lo contrario. Es decir, sin cumplir las decisiones que tomamos. ¿Ya ve por qué es importante las evidencias de las decisiones que tomamos para Dios? ¿Qué personajes seremos este año que viene, hermano? ¿Seremos como Pablo, que cayó, reconoció, tomó la decisión, inmediatamente mostró evidencias de la decisión? Creo que aquí, hermanos, a lo que veo, todos somos creyentes, hijos de Dios, amén. Y todos ya tomamos la decisión de reconocer a Jesús como nuestro único y gran Salvador, amén. Pues ahora tenemos que mostrar evidencias de eso. Y mire, hermano, que es importante esto, ¿por qué? Porque con las propias evidencias de nuestras decisiones podemos darle la honra y la gloria a Él. Ya estoy por terminar, hermano, y quiero meditar en esta historia. Juan 3:16, sabemos, ahorita lo hablamos, que son palabras del Señor Jesucristo. Y lo dijimos un principio. Jesús, ¿a quién le estaba diciendo esto? A Nicodemo. Vayamos ahí al capítulo de Juan, capítulo 3, para ver cómo fue la reacción de Nicodemo ante esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1, y sígame con su vista, del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí está Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Dice la Biblia que era maestro de Israel. Es decir, posiblemente se sabía la Biblia al derecho y al revés. Era un maestro. Y él viene a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque esto que tú estás haciendo no es posible si no está Dios con él. Es decir, hermano, que Nicodemo tenía el presentimiento de que Jesús podía ser el Mesías, pero sin embargo no tenía la seguridad. Y es una gran ventaja, hermano, que usted y yo tenemos, porque nosotros sí tenemos esa seguridad, amén. Pero sin embargo Nicodemo no la tenía. Y mire lo que pasa ahí más adelante. Jesús inmediatamente le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todos sabemos que en esta parte Jesús estaba refiriendo a poner su confianza y fe en Él. ¿Sí? Es decir, primero lo primero, ¿verdad? Le está queriendo decir Jesús. Primero, arrepiéntete, pon tu confianza en mí, ¿sí? Toma esta decisión y lo demás, si fue genuino, será evidente. Él tenía el presentimiento, pero no la seguridad. Si tú ya tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu único y gran Salvador, con más razón debemos dar evidencias de que Jesús es nuestro Salvador. Y si tú, hermano o hermana,
es la primera vez que vienes, no te vayas sin Jesús. En este día también puedes reconocerle, como lo hemos estado platicando aquí en la palabra de Dios. Nicodemo, hermano, tenía conocimiento. Como tú y como yo podemos tener conocimiento, tal vez mucho poco. Te puedes saber versículos, te puedes saber historias de la Biblia, como Nicodemo. Nicodemo dice la palabra de Dios que también era un principal entre los judíos, es decir, que tenía influencia. Era algo importante. Dice la Biblia que también era un maestro de Israel, que es lo que mencionamos ahorita, yo lo mencioné creo. Tenía conocimiento. Pero, ¿de qué le serviría, hermano, esto a Nicodemo si estaba viendo a Jesús de noche? Es decir, tenía miedo, tenía la incertidumbre de ¿será este el Mesías? Déjame ver, platico un rato con él, ya me doy cuenta, a ver qué me platica. Él sabía mucho, tal vez. Tenía toda su vida estudiando, pero en este momento no le sirve de nada porque él está viendo a Jesús de noche, a escondidas. Jesús quiere que demos evidencia de nuestras decisiones para su honra y su gloria. Nosotros como cristianos podemos saber que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, pero de nada serviría que lo sepamos si seguimos como Nicodemo, viendo a Jesús de noche. Es decir, si seguimos sin tomar decisiones para su honra y su gloria y sin dar evidencias de ello. ¿Está conmigo, hermano? Nicodemo sabía, tenía influencia, tenía experiencia, pero ¿de qué le servía? De nada. Estaba viendo a Jesús de noche. Pero mira, hermano, que es interesante, pensar esto. Porque la lectura que ahorita tuvimos es Juan 3:16. Y lo vuelvo a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir que Nicodemo escuchó esto directamente, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos daríamos cuenta, hermanos, si este versículo, que es Juan 3:16, tuvo impacto en la vida de Nicodemo? Mira, hermano, que de Nicodemo ya no se habla nada más de él, sino en una parte. Vaya conmigo allá Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, por favor, hermano. Versículos 38 al 40, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. ¿Quién se lo concedió, hermanos? Pilato. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, hermano, que vimos a Nicodemo viendo a Jesús a escondidas de noche. Pero después de esta plática que tiene Jesús, y Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es decir, que pongas tu confianza en mí y te arrepientas. Y yo me imagino a Nicodemo diciéndole, diciéndole a Nicodemo: oye, Nicodemo, fíjate que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le digo algo, hermano, yo creo que Nicodemo creyó. Porque primero vemos un Nicodemo que lo está viendo escondidas de noche. Pero después vemos a Nicodemo reclamando con los discípulos el cuerpo de Jesús frente a Pilato. Nicodemo siendo de gran influencia
Y siendo un principal entre los judíos, sabía que desde el momento que Pilato supiera, las cosas iban a cambiar, ya no lo iban a ver igual. Sin embargo, él toma esta decisión de ir a reclamar el cuerpo de Jesús. Y es ahí donde Nicodemo da evidencias de las decisiones que empezó a tomar para su honra y su gloria. ¿Sí está conmigo, hermano? Ya no vemos a un Nicodemo que mira a Jesús de noche, sino que pide el cuerpo de Jesús con sus discípulos frente a Pilato. Comprendió que era necesario hacer cambios en su vida, cambiar su forma de hablar, de pensar, de ya no vivir para él mismo, sino para aquel que murió y resucitaría por ellos. Nicodemo comprendió Juan 3:16. Tal vez tú, querido hermano, sepas mucho o poco, estés cada domingo aquí en la iglesia, tengas influencia en tu familia o amigos, tal vez tengas muchos años en la iglesia, pero déjame decirte algo, no importa mientras sigas viendo a Jesús de noche. ¿Tomarás una decisión para Cristo este año, hermano? ¿Qué decisión tomarás y cómo darás evidencia de ello? Nicodemo tuvo un cambio para Cristo, porque de verlo escondidas decidió juntarse con sus discípulos e ir a pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo tal vez dijo, si Dios es cierto, nos amó y lo respaldó demostrándolo, mandando a su Hijo Jesucristo, ¿por qué yo no voy a dar evidencias de la fe que le tengo a Él? Y mira, hermano, que este texto tan conocido por nosotros, incluso meditando en la palabra de Dios, me acordé cuando salimos los sábados a ganar almas o entre semanas con nuestros amigos, etc. El versículo que no puede faltar es Juan 3:16, porque es el versículo que cambia vidas. El problema es que nosotros como cristianos e hijos de Dios lo tenemos. Así, con más responsabilidad, deberíamos tomar decisiones para Él y dar evidencias para su honra y su gloria. ¿Qué decisión vas a tomar este año, hermano? No estoy peleado con que vayas a tomar una decisión, si quieres hacer más ejercicio, si quieres estudiar otra carrera, hacer un negocio, cambiar de trabajo, renovar tu carro, tu camioneta, cambiarte de casa, etc. Pero ¿qué decisiones vas a tomar para Dios? ¿Usted tomará decisiones para Cristo, para Dios? ¿O seguirá viendo a Jesús de noche, hermano? Esa va a ser su decisión. Que Dios nos ayude, hermano, a tomar decisiones para su honra y su gloria y a dar evidencia de ello. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tú no solamente nos amas, Señor, sino que de pasada, Padre, lo demuestras dándonos a tu Hijo Jesucristo. Y luego también, Padre, de pasada, dándonos la salvación a través de Él. Gracias, Señor, porque en estas fechas, aunque para el mundo sea una excusa para beber entre ellos, Señor, y festejar, entre otras cosas, para nosotros, Señor, es algo especial porque es la demostración de tu gran amor. Gracias te damos, Señor. Y así con los ojos cerrados, hermanos, nadie viendo, déjeme preguntarle, ¿qué decisión vas a tomar para Él este año? Díselo a Dios. Solamente tú conoces tu comunión con Él. Solamente tú sabes si vas a hacer evidente lo que Dios está haciendo en tu vida y hará. Yo sé que la mayoría de aquí somos creyentes en Jesucristo, pero ya vimos la importancia de dar evidencia.
Si tú en este año, hermano, quisieras echarle ganas para su honra y su gloria, ¿por qué te reto que puedas venir tú al altar? Da evidencia. Ya vimos que es tomar la decisión, pero también dar evidencia de ello. ¿Por qué no vienes al altar, hermano? Ven y dile: Jesús, es cierto, he tomado decisiones para muchas cosas, pero creo que me ha faltado tomar decisiones para ti. A mí me ha faltado, hermano. Da evidencia, hermano, de este año, de lo que quieres hacer para Cristo. Vivimos dando evidencias de tantas cosas, pero ¿por qué no dar evidencias de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de lo que queremos hacer para Él? Que Dios nos ayude, hermano, a que este año sea un año de toma de decisiones para su honra y para su gloria. Que podamos ser diferentes, que ya no sigamos como Nicodemo, viendo a Jesús de noche, a escondidas, haciendo como que le conozco, sino que enteramente podamos depender total y enteramente de Él, y nuestro anhelo crezca para darle la honra y la gloria. Señor Padre Celestial, gracias, Padre, te doy por este mensaje, Señor, que tú pusiste en mi corazón. Permite que mis hermanos puedan recibirlo como tú quieres que sea recibida tu palabra. Haznos receptores a lo que tú quieres que hagamos este año, y permite que cada vez podamos involucrarnos más en tu obra. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos nos recuerdas tu gran amor y lo que hiciste por nosotros. Gracias te doy por todo y en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.